Hola, buenas. Hoy os traigo al canal el nuevo Skoda Enyaq o Enyaq, depende de la persona que lo pronuncie. De hecho, me busqué un vídeo de presentación de los CEOs de Skoda y hay quien lo pronuncia Enyaq y hay quien lo pronuncia Enyaq. The all-new Skoda Enyaq KV. There's really nothing to worry about with our Enyaq. Así que valen las dos formas. Es un coche eléctrico 100%, de momento lo hay en 5 versiones. Próximamente saldrá la RS y en un futuro no descarto que saquen la 50. Lo hay con dos capacidades diferentes, sería la 60 y la 80. Eso hace referencia a la capacidad en kilovatios de las baterías que tiene el coche. Luego, dependiendo del modelo, tiene una potencia un poquito más baja o una potencia un poquito más alta, y lo hay con tracción a las 4 ruedas. Normalmente todas las versiones son tracción trasera. Es un coche que parte desde 40.500 euros en su versión básica, pero es un coche que viene muy bien equipado, aunque durante todo el vídeo me vais a escuchar decir la palabra en el paquete añaden esto, porque a pesar de que viene muy bien equipado, el problema entre comillas de Skoda es que nos añaden un montón de opcionales que son interesantes y son económicos. Por añadir a lo mejor los asientos traseros nos cuesta 300 euros más que añadir los asientos delanteros calefactados, para que os hagáis una idea, y por 300 euros pues al final se lo acabas añadiendo, ¿no? Porque te estás gastando 40.500 euros en la versión básica. Y es un poco trampa lo de Skoda, porque siempre pues acabas añadiendo un montón de extras, porque ya que son baratos y al final pues acabas teniendo un coche un poquito más caro, pero tremendamente equipado. Las autonomías reales rondan entre los 300-350 kilómetros hasta los 400 y algo de kilómetros, dependiendo de las capacidades. Lo que sí me estoy fijando que es un coche que consume bastante. Está en torno a 19 kilovatios hora cada 100 kilómetros más o menos, y es un consumo bastante alto. Es cierto que es un coche muy grande, es cierto que es un coche bastante pesado, de entre 1.900 y pico kilos hasta casi los 2.100 kilos dependiendo del motor y dependiendo de la tracción, pero sí que es un coche que consume un poquito bastante. En la revisión en carretera, que os lo dejo en la descripción, os hablaré un poquito de las capacidades técnicas, consumos y aspectos técnicos del Enyaq. De momento hay dos estéticas diferentes, la normal y la Sportline. Esta sería la normal. La Sportline lo que hace es modificarlo un poquito estéticamente, es como una especie de RS sin ser un RS. Baja un poquito la suspensión, endurece un poquito la suspensión, cambia para golpes delantero, faldón para golpes trasero, endurece un poquito las barras delanteras de dirección para que sea un tacto un poquito más duro, y cambia la parrilla delantera. En esta es de plástico, pero en el Sportline sería en LED, tendría 120 LEDs y sería iluminada. Los faros delanteros lo hay de dos formas diferentes, o en LED o matriciales. Opcionalmente se lo podéis añadir, o dependiendo si le tenéis el Sportline ya nos lo añaden de serie. Los LED van de maravilla. Si hacéis mucha conducción nocturna sí que os recomiendo los matriciales, porque la verdad es que es una maravilla ir por la noche y que haya zonas que se vayan encendiendo y apagando. Lo que sí que os recomiendo, y no me parece caro, es la cámara de visión de 360 grados. Y aquí ya empezamos un poco con las trampas de Skoda. De serie ya nos viene con sensor de aparcamiento trasero, opcionalmente le podemos añadir la cámara trasera, o por muy poquito más de lo que cuesta la cámara trasera, nos añaden la cámara delantera y lateral para hacer la visión de los 360 grados. Yo se lo añadiría, porque es un coche muy voluminoso. En persona aparenta mucho más autobús de lo que realmente es. O sea, lo ves en fotos y dices, bueno, es un todoterreno, pero cuando te montas en él notas que estás en un autobús. O sea, es enorme, enorme. Y conducir por a lo mejor el centro de Madrid, que lo acabo de hacer hace un rato o algo así, se hace una conducción un poco se hace grande, así que os recomiendo la cámara de 360 grados. Lateralmente, una de las cosas que lo hacen como muy autobús, muy grande, muy voluminoso, es primero los neumáticos. 21 pulgadas es mucho tamaño de neumático. Quizás esa sea una de las cuestiones por las que consuma bastante este coche. La segunda, porque el paso de ruedas está pintado. Si estuviera en negro haría un aspecto un poco más pequeño de lo que realmente es. Las puertas son muy grandes, si os fijáis es muy grande tanto la puerta trasera como la puerta delantera. Los retrovisores quiero apuntar que son tremendamente grandes, o sea, muy grandes. Tenemos el sensor en la manilla, por eso lo toqué con el pantalón y se cerró, ¿vale? Tenemos de serie ya el Keyless Go, que sería que nos alejamos del coche y el coche se cierra automáticamente, y nos acercamos y el coche se abre automáticamente. Es algo que es súper cómodo. La puerta es muy pesada, pero muy pesada. Y una cuestión es que es alto, pero si os fijáis, el volumen de la carrocería es lo que es alto. La zona donde están las baterías es la zona que está como muy alta, ¿no? El pilar inferior
es muy grande. Hasta arriba, hasta el asiento tampoco es tan grande. O sea, el asiento está muy bajito, lo que está alto es la carrocería. El interior lo hay de 4 formas diferentes. No te cambia solo los asientos, sino que te cambian los asientos con el salpicadero, con la moldura. Siempre hace un cambio así. Primero sería de tela cuero, que creo que sería una de las mejores opciones. La habría con este cuero. La habría con una combinación eco, porque es de plástico reciclado, más... no sé, es un poco curioso. Y luego estaría la otra que a mí me parece muy bonita. El Sportline va a tener todo en negro. Tanto asientos como salpicadero, como parte delantera también sería en negro, como el techo. Estos serían los asientos en cuero. Son unos asientos un poquito duros en general, tanto en la parte de abajo como en la parte lateral como en la parte de arriba. Tienden a ser como un poquito deportivos, así que tened en cuenta que si queréis algo más de confort, quizás los de serie podrían ser una de las mejores opciones. En esta ocasión, asientos calefactados, con ajuste eléctrico en el conductor. La verdad es que están muy bien equipados, pero es eso, son un poquito duros. Ajustan muy bien en la parte de arriba, en la parte de abajo. El ajuste sería en distancia, en regulación de la parte delantera, de la inclinación de la butaca, en altura lógicamente y en inclinación del respaldo. Y el volante sería regulable manualmente en distancia y en altura, como veis. En la posición máxima es un habitáculo muy grande, me quedaría la puerta muy alta. Recalco que el retrovisor es tremendamente grande, tiene una visibilidad muy buena. De hasta arriba debemos tener 16-17 centímetros fácil, sin problema ninguno. Lo que es hasta el plafón, hasta el cristal, mucho más. Hasta atrás seguimos teniendo plazas, es decir, debemos tener unos 15 centímetros más o menos. Seguimos teniendo plazas, o sea, si sois muy grandes, atrás seguís teniendo espacio suficiente. Así que lo voy a dejar en una regulación cómoda para mí y después veremos con esta misma regulación el espacio que queda atrás. La puerta es súper grande. Las calidades están bien, no son las mejores del mundo, pero están bastante bien. Parte superior acolchado, parte central en cuero, acolchado, y en la parte de atrás tenemos tela. Entonces, si tenemos algún objeto ahí, no se va a rayar, ni a mover, ni a hacer ruidos raros. Entonces, la puerta está bien, podría ser mejor, pero no está mal. El tirador tiene un tacto muy bueno, negro brillante, que va a depender de los 4 interiores diferentes que hay. Y aquí hay el primer paquete opcional, que va a depender de si tenéis hijos o no y si queréis el bloqueo de las puertas traseras eléctricamente. Así bloquearíamos la puerta trasera y no podrían abrirla desde dentro. Entonces, si tenéis niños, este paquete puede ser bastante interesante. 4 levalunas automáticos y los espejos eléctricos. La llave es la que tenemos en el grupo BAG, son todos los del grupo BAG igual, y es una llave bastante simple, con los botones con un tacto de goma, es decir, esta parte es de goma, entonces no sé cómo quedará en un futuro, pero bueno, es una llave que no tenemos que sacar en ningún momento, ya que tenemos Keyless Go ya de serie. Lo que sí, no entiendo mucho el botón de encendido, porque podemos encender o apagar la electrónica del coche a través del botón, pero también lo hacemos simplemente pisando el freno. Es decir, si nosotros pisamos el freno, así ya tendríamos el coche encendido. Entonces ese botón, no sé si sobra un poco. Ahí tenemos un botón para abrir desde dentro el portón trasero. Aquí tenemos un hueco muy pequeñito, pero sería forrado. Este serían el mando de las luces, en las que podríamos cambiar entre luces apagadas, automáticas o de posición. Las luces delanteras de clima, que lo que hace es rellenar un poquito los exteriores. El antiniebla trasero. Luces automáticas o luces largas. Y 4 intermitentes. Las luces siempre van a ser en LED. La opción es ponerlas matriciales. Las matriciales estarían muy bien porque siempre regulan un poquito la intensidad y no destellan hacia la parte delantera los coches que vienen de frente o delante nuestra, y siempre nos van a iluminar muchísimo mejor la carretera, pero es un extra opcional, no es económico. Os lo recomiendo para esas personas que vais a hacer mucha conducción nocturna. Si no, de serie van a venir en LED. Contacto. Coche encendido, y en el mando de luces podemos apagarlas, ponerlas en automática,
luces cortas o en posición. Luces largas, destellos, 4 intermitentes, lateral. Si lo ponemos en posición se vería así y así. Y por último, la iluminación de curva, que lo que hace es iluminar un poquito más el lateral. Y es que cuando encendemos las luces, se encienden con una secuencia y cuando activamos la luz de la esquina, fijaros, la iluminación como cambia. Ilumina un poquito más en el lateral, apagado o encendido, para tener un poquito más de visibilidad. Las traseras también van a variar. Si le ponemos matriciales, las traseras van a tener intermitentes dinámicos. Si no, vamos a tener las luces en LED, pero con intermitentes normales. Contacto, encendemos el coche y las luces serían luces de posición, freno, marcha atrás, 4 intermitentes, lateral y antiniebla. Si los bloqueamos en la distancia, por la noche, se encienden las luces de posición delanteras y la luz que tenemos en el suelo. Y desde la parte trasera, si os habéis fijado, las luces traseras hacen un efecto muy bonito. Me parece precioso el efecto que hacen los pilotos traseros. Y se enciende luz de posición trasera, luz de matrícula y la luz que tenemos debajo del retrovisor. Es un poco pequeñita, pero bueno, nos ilumina un poquito el suelo. Y cuando abrimos la puerta, primero tenemos la línea esta, que si las puertas están cerradas está en verde. Pero si está abierta, por si viene algún coche por el lateral por la noche, va a haber una línea roja. Igual que con la puerta trasera, que cuando abrimos la puerta se ilumina en rojo y si no, está iluminado en blanco en los pies, en la parte de abajo de la consola, parte central, y con las luces del techo activadas cuando se abren las puertas tenemos muchísima intensidad de luz, pero muchísima. Y lo mismo para la parte trasera, tenemos la parte de la cabina totalmente iluminada como si fuera de día. Cuando pisamos el freno y encendemos el coche, se encienden todas las luces delanteras, iluminación ambiental, las laterales, todos los botones estarían iluminados en blanco, la zona del volante también estaría todo iluminado en blanco. El cuadro tiene muy poquita intensidad, muy poquito brillo, y la parte central se vería iluminado de esta forma. En el techo las luces de lectura serían táctiles, es decir, tocamos de manera táctil la zona de la luz y se encendería, o podríamos encender todo el interior del coche, parte delantera y trasera, a través del botón de encender las luces. Y en el parasol también sería en LED. Las luces ambientales, la línea que tenemos por la parte de abajo, se configuran en esta zona aquí, iluminación ambiental, y aquí tenemos varias opciones. Primero, podemos ponerlo en modo, entre comillas, automático, que tenemos varias zonas preconfiguradas, ¿no? Que lo que hace es cambiarnos un poquito todas las luces del cuadro a varios ajustes predeterminados. Simplemente son unos colores. Y si no, lo podemos hacer en individual,
y tenemos 3 colores, 3 zonas de color y tenemos intensidad. Podemos subir o bajar la intensidad de todas esas zonas de luz. Si queremos a lo mejor desconectarlo o que no se vean iluminadas ciertas zonas, o que queremos que esta zona tenga más brillo o esta zona tenga más brillo, o nos molesta esta línea porque por la noche puede llegar a molestar si viajas mucho con esta luz muy brillante. Entonces tú te vienes aquí, seleccionas esto, le bajas el brillo y entonces ilumina con mucha menos intensidad o con más intensidad. Eso ya depende de cómo lo quieras configurar. Y los colores los puedes configurar de la siguiente forma. O sea, tú puedes venir aquí y poner color rojo, como ves, zona color rojo, o puedes ponerlo en doble zona, rojo y azul, para que os hagáis una idea de la diferencia de colores que hay dentro del coche, o en azul y rojo. Vale, varía y cambia si lo queremos poner así. Entonces esto lo podemos configurar como queramos. Por ejemplo, a mí uno de los colores que más me gusta es el rosa, no, es el púrpura quizás. Este color me gusta bastante, es un color muy tranquilo para la noche, se conduce muy bien y muy cómodo con ello. El maletero lo tenemos muy bien iluminado porque tenemos 2 puntos de luz. Tenemos 1 y 2 que nos van a iluminar muy bien la zona de carga, muy bien. Y aún así tenemos un punto de luz más para darnos un poco más de luz. Así que este maletero está perfectamente iluminado. Las luces son muy buenas, la iluminación en general del coche es muy buena. No sé si en el vídeo llegaréis a apreciar lo grandes que son los espejos. Son muy grandes y con muy buena visión hacia la parte trasera, tanto el izquierdo como el derecho. Un poco más arriba tenemos la salida de aire, es una salida de aire que podemos abrir o cerrar, ¿vale? Así la tendríamos cerrada. Cuero, dependiendo de uno de los 4 acabados nos traería parte superior en cuero. Salida de aire, equipo de sonido y ahí tenemos en la parte trasera un head-up display muy grande con muchísima información con realidad aumentada. Esto es súper cómodo, ya lo había probado en el ID3 y el ID3 me marcaba las señales, o sea, tú le pones un destino y en la parte de abajo tienes la información, ahí la podéis ver, tienes la información abajo, pero cuando tú estás a lo mejor con la navegación activada y un destino activado, si tienes que tomar alguna salida a la izquierda o hacia la derecha, un poco más arriba, en la parte central, te aparecen unas flechas que son bastante transparentes, no te molestan en ningún caso, pero las ves bien para saber qué salida tomar. El head-up display me parece súper cómodo para la conducción diaria. Ahí ya depende un poco del presupuesto de cada uno. Hay 2 volantes diferentes, este sería el deportivo con levas detrás del volante. Las levas simplemente van a funcionar a modo de retención, aunque la retención os la explico en la prueba en carretera, como que se la marcas pero en cuanto pisas el acelerador ya se pone en automático instantáneamente, entonces no le puedes marcar un nivel de retención 3 o un nivel de retención 2 constantemente. Yo por lo menos no conseguí hacerlo. Es un volante achatado, bastante duro, por no decir nada acolchado, de cuero microperforado y cuero liso. En la parte izquierda tenemos comandos por voz, funcionan muy bien, calefacción en el asiento, esto sería para cambiar de emisora o de canción, volumen, hacia adentro muteamos, en la parte derecha tendríamos los asistentes, el control de velocidad o el mantenimiento en líneas. Esto no es nada, o sea, no he visto que tuvieran ninguna función, porque ni en el cuadro ni nada, o sea, esto no tiene ninguna función. No sé si existe algo que se pueda hacer con eso. Y aquí podemos cambiar en el cuadro entre 3 visiones, entre 3 vistas. Ahora os lo enseñaré. Aquí hay una cosa que no me gusta nada y es esta palanca. Esto lo llevaban los Polos de 2004 y era el control de velocidad de 2004. Han pasado 20 años y siguen poniendo este tipo de manetas de control de velocidad. O sea, esto me lo podían haber añadido en esta rueda, por ejemplo, algo así, porque regular la distancia con el coche delantero a través de la palanca o esto, no sé, es como muy antiguo. Sí que si le damos aquí activamos el asistente de conducción, entonces se activa pulsando ese botón. Para modificar la distancia o la velocidad tenemos que venir aquí. Esto la verdad es que no me gusta mucho, pero bueno, ahí está. A la izquierda tenemos intermitentes, luces largas, destellos, y a la derecha tenemos limpiaparabrisas delantero y trasero.
Este es el cuadro que hay. Si os digo que no me convence es porque lo único que puedes ver es la carretera o la información de conducción. Y si tienes navegación, puedes mover un punto más a la derecha, como si fueras a la izquierda, y te pondría las flechas con la navegación. Lo veo un cuadro muy básico y que es mucho más importante a lo mejor lo que nos diga el Head-Up Display que lo que nos dice el cuadro. Pero bueno, ahí está, cuadro en la parte central, que para mi gusto lo podrían haber eliminado, porque para lo que ponen, que me pongan el Head-Up Display ya de serie. Este es el sistema multimedia que va a haber siempre, es un sistema multimedia de 13 pulgadas, súper completo, un poquito lento al principio, tarda bastante en arrancar, y si entras en el coche y tienes calor y quieres ponerle la ventilación y el aire acondicionado, tarda un poquito en responder. Me gusta mucho más el de Tesla en ese aspecto. Seguramente en cuanto te acostumbres, pues sepas dónde está todo, se haga mucho más fácil, ¿no? Pero aún así es un poquito pues digital y nos faltaría, por ejemplo, el climatizador. Aquí tenemos teléfono, en donde tenemos nuestra información, nuestro teléfono conectado, y bueno, informaciones de nuestras llamadas y agenda. Radio, multimedia, aquí tendríamos las diferentes fuentes, que serían Bluetooth o radio digital. Aquí podemos regular el volumen. Esta es una barra táctil, es una zona táctil en la que podemos subir y bajar el volumen, en fin, de esta forma, o también a través de la rueda que tenemos en el volante, o mutearlo hacia adentro. También podemos modificar los asistentes de conducción a través de la pantalla, si los queréis ver en vista o en lista. En vista sería una forma más visual, entonces tú puedes activar o desactivar, o poner más información o menos, ¿vale? El Front Assist, el asistente de líneas, el asistente de velocidad, el ángulo muerto y por último el de descanso. Está bien porque de una manera fácil podemos activar o desactivar. Sonido, ajustes de sonido, sin más. Navegación, si queremos, por ejemplo, poner una ruta que ya hemos buscado anteriormente, se vería así. Es un sistema multimedia con una navegación normal, sin mucho más. Manuales. En vehículo podemos hacer algunos ajustes, ¿vale? Algunas funciones del coche. ¿Veis que a veces tarda un poquito en responder? Ajustes del coche, estado, datos. Ahí podéis ver un poquito los consumos que está haciendo, que en este caso desde la salida yo estuve un poquito por la M30, por la M40, zonas de 80, zonas de 100, estuve un poco por Madrid, por el centro, entonces más o menos el consumo que me hizo fue de 15,8, el total es de 21 kilovatios en los últimos 1200 kilómetros, y desde la carga un 16,6, más o menos os podéis hacer una idea. Apple CarPlay inalámbricamente, en el que podemos pues eso, acceder a nuestras aplicaciones y nuestras funciones. Entonces se hace súper cómodo tener nuestra música y nuestra información a un toque, ¿vale? O sea, a mí me encanta venir aquí y poner mi música sin tener que a lo mejor estar poniendo la radio y demás. Entonces es un sistema multimedia que va muy bien en cuanto a Apple CarPlay. Se ve perfectamente, se sincroniza perfectamente, el teléfono no hace falta sacarlo en ningún momento, apagas el coche, vuelves a entrar y no hace falta volver a vincularlo como en algunos coches. La verdad es que es una maravilla el Apple CarPlay. Ajustes del coche, que tampoco me voy a parar mucho más, pero para que veáis así un poquito los ajustes que pueda haber. Los ajustes típicos de cualquier coche. Calefacción, sería para programar que el coche se encienda a una hora concreta o con un horario. El coche puede, cuando tú llegas al coche a una hora siempre la misma por la mañana, puedes tener el habitáculo ya caliente. Y por último, la iluminación ambiental, que ya habéis visto. Más abajo, ventilación y la del lado derecho. Y estos serían unos botones físicos que hay, que serían el primero para los settings o los ajustes del coche, que son 4 ajustes básicos. Este sería para los modos de conducción. Sinceramente yo no lo noté demasiado. Puse el modo Sport porque me parecía un coche un poco perezoso, pero no noté demasiado que fuera modo Sport. Es decir, los seguí sintiendo un poco lento en reacciones. Los asistentes de aparcamiento, que sería cámara trasera, cámara de 360 grados, 4 intermitentes, bloqueo, desbloqueo del coche. Este sería para activar el climatizador. Lo podemos ver de 3 formas, así lo encenderíamos. Lo podríamos ver de 3 formas. Esta sería la primera forma, que sería un poco la normal.
Este sería el aire acondicionado inteligente. Aquí le marcas qué es lo que quieres hacer, en la parte delantera o en la parte trasera. Y luego tienes un air care, que no entiendo mucho lo que es, simplemente creo que es para filtrar el aire. Pero en la parte normal tenemos opción de tener o climatizador de 2 zonas ya de serie, izquierda y derecha delantera, o podemos equiparle opcionalmente 2 paquetes. Y aquí es lo que os decía antes. El paquete de asientos delanteros calefactados con tercera zona de climatización trasera, que sería esta, entre la diferencia con añadir los asientos traseros calefactados no me parece mucho. Entonces quizás añadirle los traseros calefactados ya que estás sería una opción. Aquí le marcamos la potencia, las diferentes zonas de ventilación, sincronización del lado izquierdo con el lado derecho, desempañamiento térmico de la parte delantera. Este sería para calefactar el volante, recirculación del aire, aire acondicionado, y en la parte trasera podríamos bloquearlo para que la persona de la parte trasera no lo pudiera tocar. Imaginar que tenéis unos niños trastes, pues se lo bloqueáis y ya no os toca el clima. Es cierto que a través de los comandos por voz le podemos decir que tenemos calor o frío y nos activa la climatización, pero sí que se echa en falta un par de botones físicos, porque los únicos que hay serían desempañamiento delantero y trasero. Un poquito más abajo tenemos 2 USBs, allá en el fin del mundo. Carga inalámbrica y un hueco. El carga inalámbrica sería el de la izquierda, el de la derecha sería un hueco. Lo bueno es que son los dos de goma y se ajusta el teléfono perfectamente ahí y no se mueve. Aquí tenemos un hueco que lo podemos dividir y se convierte en doble portabebida. Parte central en negro brillante, y este sería la palanca de selección de conducción. Si queréis reversa, activa la cámara trasera y la cámara de 360 grados, neutral y drive, que sería hacia adelante, o podéis cambiar entre B para que haga un poquito más de freno motor o de retención. Y el freno de estacionamiento. Un porta 2 monedas, aquí podemos poner 2 monedas, súper importante. Parte de abajo de goma, un hueco bastante grandote. Un reposabrazos largo, acolchado, no muy ancho, regulable en altura, lo podemos regular un poquito más de tamaño o lo podemos bajar. Y tenemos, esto sería forrado de goma la parte de abajo, pero la parte de arriba sería en plástico duro. Yo no sé hasta qué punto esto puede generar grillos en el futuro, porque estás tocando plástico duro con plástico duro. Aquí un poquito de fieltro, si fuera mi coche, automáticamente le estaba poniendo ahí un poquito de fieltro, porque esto es plástico duro y esto es plástico duro. Y ahí ya le estaría poniendo un fieltro para que esto no generara vibraciones o ruidos en el futuro, que no debería, porque esto no se mueve, pero yo qué sé. Y aquí tenemos un hueco con un poquito de luz en la parte inferior y en la parte de abajo de goma. Es muy profundo y aquí tenemos una goma por si queremos poner una botella o algún objeto o la agenda o algo así. Arriba tenemos los micrófonos para manos libre y la alarma, la llamada de emergencia. Estas son las luces de lectura que os enseñé antes, con la luz completa delantera y trasera, o bloquear que se enciendan las luces cuando estén las puertas abiertas. Y este sería el techo panorámico. El de la derecha sería para la cortina y el izquierdo sería para el cristal. Y es que el techo panorámico, a pesar de no ser muy grande, no llega hasta allá atrás hasta el final, sí que se puede abrir el techo de cristal. Y es decir, podemos abrirlo un poquito, así, podemos abrirlo de esta forma. Tenemos un deflector en la parte delantera, o lo podemos cerrar, o lo podemos parar en donde nosotros queramos. Es decir, no hace falta que tenga la posición completa hacia atrás o hacia adelante. Así lo cerraríamos, y la cortina más de lo mismo, la podemos cerrar o la podemos parar en donde nosotros queramos, es decir, si la queremos más cerrada o menos, pero la podemos cerrar del todo. Es un poquito traslúcida, no llega a cerrar 100% la entrada de luz, pero queda perfectamente. Espejo sin marco,
El parasol es un parasol bastante grande con luz en LED blanco, tanto en el conductor como en el acompañante. En la zona del acompañante tenemos negro brillante con algún cromado y esa sería la guantera con una luz halógena, la única bombilla halógena que he visto en el coche, forrado en la parte interna y de plástico duro. Es cierto que los asientos son muy cómodos, muy buenos, muy bonitos, con un acabado muy bueno en general, porque el acabado tanto de las costuras como del cuero son muy buenas, pero es eso, son un poquito duros y al entrar y salir siempre me da la sensación de que estoy aplastando esto, o sea, como entro y salgo siempre estoy aplastando esta orejera, así que yo no sé hasta qué punto podríamos gastar muy rápido esta parte de aquí, así que cosas a tener en cuenta. Regulación eléctrica, parte lumbar, zona del asiento y las memorias. El espacio es muy bueno, es un habitáculo tremendamente grande. Me sigue chocando un poquito el cuadro tan pequeñito que hay, pero bueno. En la parte trasera también tenemos lo del bloqueo y desbloqueo a través de la manilla, es decir, si por cualquier motivo estamos alrededor del coche, el coche no se desbloqueó o lo queremos bloquear, también tenemos la manilla con el sensor. La puerta trasera también tiene mucho peso, son puertas muy pesadas, muy pesadas de verdad, o sea, creo que son de las puertas más pesadas que he probado en todo 2021 posiblemente. El acceso a las plazas traseras está bien, no es el mejor del mundo porque si os fijáis, la parte de arriba está bien, pero la de abajo tampoco es tan ancho. Si queremos acomodar a los niños está bien porque la posición es buena, pero no es el espacio más grande. Repito, para acomodar a los niños está muy bien, la altura nos viene perfecta y el espacio no está mal. En la parte trasera nos pasa más o menos lo mismo que en la parte delantera, ¿no? Los asientos son un poquito duros, pero son cómodos y confortables. Sujetan un poquito, no tienen demasiada forma, pero la poca forma que tienen sujetan bien la parte inferior y la parte superior. Tenemos reposacabezas. Opcionalmente le podemos añadir una especie de paquete confort, nos añadiría unas orejeras que bajarían por aquí. Y en el caso en el que las personas que fueran en la parte trasera quisieran dormir, apoyarían la cabeza en esa especie de cuernos que tienen los reposacabezas y se hace súper cómodo viajar en esos asientos. Así que si sois de viajar mucho y lleváis atrás gente, os recomiendo ese opcional porque está muy bien. La posición es buena, el tamaño es enorme, hasta la parte delantera, fijaros el tamaño que queda, es tremendamente grande. Me entran los dos pies detrás de uno delante del otro perfectamente, tengo un 42 y hay espacio suficiente para poder acomodarnos muy cómodamente. Hasta arriba me quedan 7-8 centímetros, no está nada mal, tenemos espacio de sobra para ir cómodos. Reposabrazos muy ancho e incluso le podéis añadir una cortinilla, así que imaginaros viajar en este coche, cortinilla para que no os dé el sol, orejeras para poder dormir y apoyar la cabeza contra el reposacabezas, reposabrazos y todo súper cómodo, y aún por encima le podemos añadir asientos traseros calefactados. No se le puede pedir más a este coche. Cristales traseros un poquito oscurecidos, la cortinilla esta por si la queréis enganchar y tener un poquito más de privacidad o de que no os entre el sol. Las puertas traseras serían en plástico duro, menos la zona central que sería en cuero acolchado. El resto sería todo en plástico duro. Elevalunas, equipo de sonido. La verdad es que el coche está muy bonito, la moldura de la puerta, iluminación ambiental como habéis visto. El espacio para las piernas es tremendamente grande, como veis. Muy buen espacio. Debajo del sillón tenemos mucho espacio para poner los pies. Parte central, no tenemos columna central, entonces podemos tener espacio para que vaya una tercera persona. No muy grande, pero tenemos esa posibilidad. Y en la parte central tenemos ventilación, tercera zona de clima, los dos asientos calefactados y en la parte inferior tenemos doble USB tipo C y le podemos añadir, según el paquete, un cargador de enchufe normal. Detrás de los asientos tenemos dos bolsillos, uno pequeñito, perfecto para poner un teléfono móvil o algo así, y luego tenemos uno grande, perfecto para poner una tablet o algo así. El coche es bonito, porque la verdad es que el coche es muy bonito, pero me falla un
poquito el cuadro, me parece un poquito pequeño para mi gusto. El techo tiene un tintado para que no pase ni el sol ni el calor. Así se vería con el contacto puesto. En el techo las luces también serían táctiles como en la parte delantera. Tocamos la zona de la luz y se encenderían. El cristal es súper grande, tenemos muy buena visibilidad todo a nuestro alrededor. Es cuadradote, el cristal del pilar trasero es tremendamente grande y el cristal del portón trasero también es bastante grande. Pero es eso, tenemos una altura bastante grande hasta el suelo, por eso os recomiendo la cámara de 360 grados. La forma de la puerta es muy buena, tenemos un hueco muy grande, doble anclaje ISOFIX a cada lado. Y aquí tendríamos reposabrazos con un hueco portabebidas y con un hueco para, no sé, poner un bolígrafo o algo así. Eso no lo entendí muy bien. Y podemos acceder a la parte trasera del maletero a través del hueco. Me gusta la zona para tirar de la manilla y la manilla es metálica, tiene un buen tacto, pero la puerta pesa un montón. El techo le da un punto bastante bueno, pero claro, no es barato. Y el espacio hasta el techo, fijaros que hay muy buen espacio. Este coche es así como muy familiar en el aspecto de que no prima lo deportivo, sino que prima un poco la capacidad. Para deportividad o estética, en un futuro va a salir el Enyaq como un Sport Coupé, es decir, con la parte trasera un poquito más baja. Por más que miro la parte trasera no me gusta, o sea, lo veo muy familiar, muy cortado, muy plano. El alerón trasero no me gusta nada que sea en plástico negro de este tacto, ¿no? O sea, le hace un acabado muy feo, muy feo. En la parte de atrás aún te lo compro porque vale, puede llevar golpes y es mejor que estar pintado, ¿no? Pero que esto esté en plástico negro no me gusta nada. Cristal trasero oscurecido, portón muy sencillo, los pilotos traseros me recuerdan un poco a los de Maserati quizás. Y aquí tenemos varias opciones dependiendo del acabado, le podemos añadir, como os decía, cámara trasera o cámara de 360 grados. Pero hay una cosa muy interesante y es añadirle opcionalmente, dependiendo del paquete, el portón trasero, como le llama Skoda, ¿no? Como el pedal virtual, que simplemente es un gesto. O sea, haces un gesto siempre y cuando tengas la llave en el bolsillo. Si no tienes la llave en el bolsillo, si está en la cabina, en los asientos, no te funciona. Solo si tienes la llave en el bolsillo. Haces ese gesto, se puede abrir o cerrar. Esto es súper cómodo. Tienes las manos ocupadas, llegas, coges el objeto, sales y la verdad es que se hace súper cómodo tener este portón. Sobre todo porque si ya las puertas delanteras pesan bastante, imaginaros el portón de este coche. Esto es súper cómodo. Habrá que ver el portón trasero del Sport Coupé, ¿no? De la versión un poquito más deportiva, porque esta, no sé, es como muy cuadrada, muy plana, para gustos, ¿no? Sensores de aparcamiento traseros. La cámara trasera estaría en la zona del botón. Podemos abrir el portón trasero también a través del botón, no solo con el gesto del pie. Portón muy grande, mucho espacio para acceder al maletero. Siempre me gustó esto de Skoda, ¿no? Creo que es el que mejor lo hace, y es que la bandeja superior simplemente calcas un poquito y se recoge perfectamente y tiras de ella. Y no hace falta hacer cosas raras, ni es complicado, ni queda colgando. Es de tela, es decir, si os fijáis, es de tela, pero queda todo bien oculto y sin problemas. Sí que cuando se recoge, sigue quedando un trozo bastante grande, pero sin problema ninguno podemos acceder a la carga y demás. O sea, fijaros, la maleta es una maleta con medidas estándar para llevar un avión y nos entra perfectamente casi de cualquier forma. De pie no, pero tenemos muchísima capacidad en el maletero. La distribución del maletero es muy sencilla pero completa. Aquí tenemos un tirador que sería para desbloquear el asiento derecho, en el otro lado tenemos el izquierdo. Aquí tenemos un ganchito para poner los triángulos o algo así, que llega hasta la parte delantera. Aquí tenemos la bola de remolque, que ya os enseño ahora, es eléctrica, es la mejor bola que hay y la tiene Skoda. Toma de 12 voltios y aquí tenemos un gancho por aquí y un gancho por aquí. La verdad que el Simply Clever de Skoda es una pasada. La verdad es que es una pasada. Está todo tan bien pensado. Y la bola de remolque, en cuanto nosotros la desbloqueamos, en el paragolpes trasero, en la parte de abajo hay un hueco. Se desbloquea
y ya la tendríamos bloqueada. O sea, es una bola de remolque que ya está, o sea, no hay que hacer nada, no hay que anclar ni atornillar nada. La queremos guardar, tiramos otra vez del botón, se desbloquea y ya está, recogida. Al otro lado también tenemos dos ganchitos y el tirador para abatir el asiento izquierdo, que ahora lo haremos. El doble fondo no es demasiado grande, pero está distribuido para que puedas tener los cables en esa zona de ahí, unos huecos para distribuir algunas cosas que tengas de limpieza o algo así, y puedes tirar de él y acceder a un poquito más de espacio. O le puedes levantar la parte de atrás y poner una pendiente para que cuando abatas los asientos quede todo un poquito más plano. Y no hay nada debajo. Me parecía que igual podía haber más hueco, pero no. Ese es el hueco que hay en el maletero. Nos traería dos cables. Uno sería el de carga un poquito más rápida y el de carga normal. Para abatir los asientos quitamos la cortina, que simplemente es así, y ahora tiramos del derecho y del izquierdo. No queda del todo plano, sino que los asientos crean un poco de pendiente, entonces tenemos un poquito menos de espacio. De ahí lo de que si quieres una parte de abajo que quede un poquito más plana, tiras de aquí, le das para arriba a la tabla y ya tienes un piso que quedaría plano. Y el portón lo podemos cerrar o a través del botón que tenemos en esa zona de ahí, o con el gesto del pie, acercamos el pie y se cerraría. Eso es súper cómodo. No sé, la trasera me sigue sin convencer del todo. Me recuerda a un Maserati, pero no lo sé. No me termina de... En colores no hay demasiada variedad, pero bueno, hay colores bonitos, sobre 700 euros más o menos. En llantas no son caras. Es cierto que me parecen todas muy grandes, de 19 a 21 pulgadas. La verdad es que le quedan muy grandes. Hacen como que el coche es demasiado grande, ¿no? Dependiendo de con qué llantas y con qué colores podría quedar muy bonita la combinación. A ver, está precioso así, pero estoy seguro de que una pulgada menos o 2 pulgadas menos harían que el coche consumiera un poquito menos. No lo sé. Ahí me debato entre estética y eficiencia. El coche es precioso, súper moderno, con una conducción exquisita. Una tranquilidad interna, unos ajustes. La verdad es que la sensación de ir en el coche es una sensación muy buena, muy grande. Repito, es un coche que genera una sensación de conducción muy grande y muy pesada. No se nota un coche ágil, pero eso os lo comento en la prueba en carretera. Como siempre, si le dais a me gusta, comentéis o compartís, os lo voy a agradecer mucho y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!